Todos conocen a Oscar de León sobre el escenario, tocando su contrabajo y cantando con su poderosa voz, pero pocos saben lo que ocurre cuando se apagan las luces. El famoso León de la salsa, que llena los escenarios y canta con entusiasmo, esconde una historia personal que la mayoría desconoce. En este video, exploraremos el lado menos conocido de uno de los cantantes más grandes de la música latina. No solo es el artista famoso, sino también el hombre real, con problemas, dolores y secretos que intentó ocultar por mucho tiempo. Descubrirás el accidente que casi le arrebata la vida, las traiciones que lo dejaron devastado, las entrevistas en las que reveló cosas de las que después se arrepintió y la lucha contra enfermedades que enfrentó en la intimidad. Lejos de sus seguidores. Desde la fama mundial hasta los momentos más tristes y solitarios, esta es la historia real de Oscar de León, quien hizo bailar a millones mientras él mismo lidiaba en silencio con su dolor. Vamos a desvelar lo que Oscar de León nunca quiso que el público conociera. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a que más personas puedan disfrutar de videos como este. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre grandes estrellas de la música. Oscar Emilio León Simosa nació el 11 de julio de 1943 en las vibrantes calles del barrio Antímano, en Caracas, Venezuela. Criado en una familia humilde, vivió en un entorno donde el dinero era escaso, pero la música estaba siempre presente. Su padre, un trabajador dedicado, y su madre, una mujer de carácter fuerte, construyeron un hogar modesto, donde los ritmos caribeños resonaban por las paredes de madera. La infancia de Oscar estuvo marcada por el sonido de las vitrolas de los vecinos, que ponían discos de jazz, música tropical y los primeros ecos de lo que luego sería la salsa. Estas melodías invadían las calles de Caracas, creando una sinfonía urbana que despertó en el joven Oscar una pasión irrefrenable por la música. A los 16 años, sin los recursos para comprar un instrumento o pagar clases, Oscar demostró su espíritu autodidacta. Usando una caja de madera y cuerdas improvisadas, comenzó a imitar los movimientos de los bajistas que veía en las plazas y bares locales. Su talento era evidente. Aunque no tenía formación musical formal, lograba reproducir sonidos y ritmos con una precisión sorprendente. Veía cómo lo hacían y trataba de copiarlo. No tenía dinero para un contrabajo, así que fabriqué el mío, contó Oscar en una entrevista años más tarde. Esta determinación fue el primer paso en el camino de un hombre que transformaría la salsa. Trabajando como mecánico de automóviles durante el día, Oscar ahorró cada centavo para comprar su primer contrabajo. Las noches las dedicaba a practicar incansablemente, desarrollando una técnica única que combinaba la fuerza del jazz con la cadencia caribeña. Su esfuerzo pronto dio frutos cuando comenzó a ser invitado a tocar en pequeñas fiestas y reuniones locales. Lo que nadie esperaba era que, además de ser un excepcional bajista, Oscar tenía una voz poderosa y única. Durante una actuación improvisada, cuando el cantante principal no apareció, Oscar tomó el micrófono por primera vez. Su voz grave y melodiosa, junto a una presencia en el escenario arrolladora, cautivó al público de inmediato. Las bandas locales pronto empezaron a notar a este músico versátil que dominaba el contrabajo y cautivaba al público con su voz. En poco tiempo, Oscar de León se convirtió en una presencia popular en las noches de Caracas, alternando entre diferentes grupos musicales y absorbiendo influencias que definirían su estilo único. Era como si hubiera nacido para estar en el escenario, comentó uno de los primeros músicos con los que trabajó. Cuando cantaba y tocaba, algo mágico sucedía. La gente no podía dejar de bailar. A finales de los años 60, la escena musical de Caracas estaba marcada por nuevos ritmos y fusiones. Oscar estaba en el lugar adecuado, en el momento preciso, listo para dar el siguiente paso en una carrera que lo llevaría mucho más allá de Venezuela. Su talento no pasó desapercibido por mucho tiempo. A principios de los años 70, el reconocido músico puertorriqueño Bobby Rodríguez visitó Caracas en busca de nuevos talentos para su orquesta. Después de asistir a una actuación en un club local, Bobby quedó impresionado con el joven que dominaba el contrabajo mientras cautivaba al público con su voz poderosa. Nunca había visto a alguien hacer eso con tanta naturalidad, recordó Bobby años después. Era como si el instrumento fuera una extensión de su cuerpo y su voz tenía una cualidad que no se aprende, se nace con ella. La invitación para unirse a la orquesta de Bobby Rodríguez fue la primera gran oportunidad de Oscar, abriéndole las puertas a un universo musical mucho más amplio.
Durante esa etapa, Oscar adquirió conocimientos valiosos sobre arreglos musicales, dinámica de grupo y producción. Sin embargo, su espíritu independiente lo impulsó a seguir su propio camino. En 1973, tomó una decisión que cambiaría su vida. Fundó su propio grupo, La Salsa Mayor. Esta nueva realidad exigió una adaptación en sus presentaciones. Oscar y su equipo rediseñaron sus actuaciones, compensando con sofisticación musical lo que antes se expresaba a través de la energía física de antaño. Su contrabajo, fiel compañero de viaje, tuvo que ser tocado con una técnica adaptada para cuidar las articulaciones, ahora más sensibles. Lo que podría haber sido el fin de una carrera se transformó en una notable reinvención artística. Oscar de León demostró que la verdadera esencia de un artista no radica en su juventud o vigor físico, sino en su capacidad para transmitir emoción y conectar con el público. Su voz, lejos de debilitarse, adquirió nuevos matices con la madurez, llevando en cada nota las huellas de una vida intensamente vivida. A pesar de los altibajos en su trayectoria personal y profesional, el legado de Oscar de León permanece intacto en el panorama de la música latina mundial. El reconocimiento formal de su contribución llegó en 2013, cuando recibió el prestigioso Grammy Latino por su obra completa. En su discurso de aceptación, emocionado, Oscar declaró: "Este premio no es solo mío, es de todos los que mantuvieron la salsa viva por generaciones". El impacto de su música trascendía fronteras culturales y lingüísticas, conquistando públicos en lugares sorprendentes. En Japón, un país con tradiciones musicales completamente diferentes, Oscar se convirtió en un fenómeno culta con clubes dedicados exclusivamente a su música. En Rusia, sus presentaciones llenaban arenas, mientras que en Suecia, los festivales de verano reservaban el horario estelar para el venezolano que hacía bailar a las multitudes, independientemente del idioma. Consciente de su posición como uno de los últimos grandes maestros de una época dorada de la salsa, Oscar dedicó gran parte de sus años más maduros a la mentoría de nuevos talentos. Jóvenes músicos de toda América Latina buscaban sus consejos y orientación. Lo que más satisfacción me da hoy no es subir al escenario, sino ver a un joven que orienté conquistando su propio espacio, afirmó en una entrevista para una revista musical en 2015. Su compromiso se extendía más allá de la música, con una participación activa en proyectos sociales y educativos. La Fundación Oscar de León, creada en 2008, se centraba en proporcionar educación musical a niños de comunidades desfavorecidas, especialmente en su natal Venezuela. La música salvó mi vida cuando era joven. Quiero ofrecer esta misma oportunidad para aquellos que nacen en circunstancias difíciles, explicaba sobre su motivación. Álbumes como Mi Tierra 1985 y Sigo Siendo el Rey 1996 se convirtieron en hitos históricos de la salsa. Estudiados en conservatorios de música y frecuentemente citados por críticos como ejemplos perfectos de arreglo y ejecución en el género. Estas obras, mucho más allá de éxitos comerciales, establecieron estándares de excelencia que influyeron en generaciones de músicos. La relevancia de Oscar en el ámbito internacional fue confirmada por invitaciones a participar en eventos de gran proyección. Desde la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos hasta el Festival de Jazz de Montreux, su presencia era sinónimo de calidad indiscutible y autenticidad musical. Los homenajes se multiplicaron a lo largo de los años. Medallas de honor al mérito cultural, títulos honoríficos de universidades latinoamericanas e incluso una estrella con su nombre en las aceras de la fama en varias ciudades. Más allá de los símbolos físicos, su mayor reconocimiento está en el hecho de que universidades de música alrededor del mundo incluyen el estudio de su técnica y estilo en sus programas. Mientras los documentalistas continúan explorando su vida y obra, quizás su contribución más significativa haya sido la redefinición del concepto de performance en la salsa. Antes de Oscar, era poco común ver a un músico asumir simultáneamente el papel de instrumentista virtuoso y vocalista principal. Su enfoque revolucionario amplió las posibilidades expresivas del género e inspiró a una nueva generación de artistas multifacéticos. Sin embargo, para millones de personas comunes, alejadas del mundo académico o de la crítica especializada, el verdadero legado de Oscar de León reside en el impacto emocional de su música en la vida cotidiana. Sus canciones acompañan bodas, celebraciones familiares, momentos de alegría y también de nostalgia. Cuando un amigo se va, Llorarás y muchos otros clásicos se han convertido en parte de la banda sonora de la vida de generaciones. No importa cuántos premios gane.
Saber que mi música forma parte de los momentos importantes en la vida de las personas es el mayor reconocimiento que un artista puede desear, solía decir con humildad. Los años pasaron, pero el brillo en los ojos de Oscar de León, cuando habla de música, sigue intacto. Ahora, en su edad avanzada, el león de la salsa ha encontrado un equilibrio entre preservar su legado y adaptarse a las limitaciones físicas naturales del tiempo. Lejos de lamentar lo que ya no puede hacer, Oscar abrazó esta nueva fase con la misma pasión que caracterizó toda su trayectoria. Envejecer no es triste cuando tienes historias que contar y sigues manteniendo el fuego interior encendido, comentó en una reciente entrevista para un documental sobre las leyendas de la música latina. Su rutina, antes dominada por ensayos extenuantes y giras consecutivas, ahora incluye largas caminatas matutinas y momentos dedicados a la lectura de textos espirituales que, según él, alimentan el alma cuando el cuerpo ya no tiene la misma energía. Gran parte de su tiempo está dedicado a la composición, una actividad que no requiere el mismo vigor físico de las actuaciones en vivo. En su estudio casero, equipado con tecnología moderna que contrasta con los instrumentos antiguos, Oscar pasa horas explorando nuevas melodías o revisitando ideas pasadas. La creación musical es como una conversación íntima con mi legado. Las notas me conectan con quien fui y me revelan quién aún puedo ser, reflexiona. Sorprendentemente adaptado a la era digital para alguien de su generación, Oscar mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde comparte no solo registros de su carrera, sino también mensajes reflexivos sobre la vida, la música y la espiritualidad. Sus seguidores, que van desde contemporáneos hasta jóvenes que recientemente descubrieron su música, encuentran en esas plataformas a un Oscar más filosófico y contemplativo. Entrevistas seleccionadas han revelado experiencias inéditas de su carrera, completando huecos históricos para biógrafos y fans. Hay historias que solo ahora tengo el valor o la sabiduría para compartir, admite. Refiriéndose a episodios que van desde encuentros con otras leyendas musicales hasta momentos de profunda crisis personal que permanecieron ocultos al público. El papel de intérprete gradualmente dio espacio al de consejero. Los jóvenes artistas buscan su orientación no solo sobre técnica musical, sino también sobre cómo navegar las complejidades de una industria que Oscar conoce íntimamente, con sus aspectos luminosos y oscuros. Puedo evitar que estos talentos cometan los mismos errores que yo cometí, dice con la serenidad de quien ha aprendido valiosas lecciones a lo largo del camino. Sus presentaciones se han convertido en eventos especiales y cuidadosamente seleccionados. En lugar de las agotadoras giras mundiales de antaño, Oscar opta por presentarse en lugares significativos para su trayectoria o en ocasiones que considera dignas de su presencia. Estos eventos raros se convierten en verdaderas celebraciones de su legado, atrayendo fanáticos dispuestos a viajar largas distancias para presenciar lo que podría ser una de las últimas oportunidades de verlo en vivo. Una preocupación frecuente en sus declaraciones recientes es el futuro de la salsa frente a la creciente popularidad de otros géneros latinos, como el reggaetón y el trap latino. No tengo nada en contra de la innovación, pero me entristece ver a los jóvenes latinoamericanos sin conocimiento de sus raíces musicales, lamenta. Esta inquietud lo motivó a intensificar su apoyo a las escuelas de música en comunidades desfavorecidas en toda América Latina, asegurando que las nuevas generaciones tengan acceso al legado cultural que él ayudó a construir. Por encima de todo, Oscar de León se ha convertido en un defensor incansable de la autenticidad y la conexión con la ancestralidad musical. En la era de los sonidos producidos por computadoras, nunca fue tan importante recordar que la verdadera música nace del alma humana y cuenta historias de personas reales. La verdadera música nace del alma humana y cuenta historias de personas reales, enfatizaba en sus conferencias para estudiantes de música. Como un griot moderno, lleva consigo las historias, tradiciones y la esencia de un género musical que trasciende el entretenimiento para convertirse en una expresión cultural de un pueblo y de una época. Al analizar el panorama de la música latina en las últimas décadas, es imposible no reconocer a Oscar de León como una de las figuras más influyentes y transformadoras. Su consolidación como ícono trascendió el estatus de mero artista popular para establecerse como un símbolo cultural de amplio alcance y profundo significado. A través de su música, no solo entretuvo multitudes, sino que también construyó puentes entre culturas y generaciones. Como pocos, Oscar asumió naturalmente el papel de embajador de la cultura caribeña por el mundo.
sus giras internacionales, que incluían no solo presentaciones musicales, sino también talleres y conferencias, llevaron elementos culturales latinoamericanos a regiones donde estos eran totalmente desconocidos. Cuando toco en Tokio o en Moscú, no solo estoy presentando canciones, estoy compartiendo una visión del mundo, una forma de sentir la vida que es esencialmente caribeña. Explicó en una conferencia en la Universidad de Miami. Un aspecto fundamental de su contribución cultural fue la habilidad para fusionar elementos tradicionales con enfoques modernos en sus composiciones. Aunque respetaba profundamente las raíces de la salsa y sus predecesores, como el son cubano, Oscar nunca dudó en incorporar influencias contemporáneas cuando éstas servían a la expresión artística. Esta apertura a la innovación, sin abandonar el compromiso con la autenticidad, creó un modelo para que otros artistas pudieran evolucionar sin desvirtuar la esencia de los ritmos latinos. Los estándares de excelencia que Oscar estableció para la interpretación de la salsa elevaron el género a nuevas alturas. La precisión rítmica de su orquesta, los sofisticados arreglos y su propia destreza como instrumentista y vocalista redefinieron lo que significaba ser un artista completo en este campo. Conservatorios de música en América Latina y más allá comenzaron a usar sus grabaciones como material de estudio, analizando las complejas estructuras musicales y la virtuosidad técnica presentes en cada pista. En un momento histórico en que muchos ritmos tradicionales latinos corrían el riesgo de ser olvidados debido a la homogeneización cultural global, Oscar asumió el papel de guardián y renovador a la vez. Preservar no significa embalsamar la música en un museo, solía decir. Significa mantenerla viva, respirando, evolucionando, pero sin perder su alma. Esta filosofía guió su enfoque hacia la salsa, el merengue y otros géneros con los que trabajó a lo largo de su carrera. En escenarios internacionales, desde el Carnegie Hall en Nueva York hasta el Teatro Real en Madrid, Oscar no solo representaba a sí mismo o a Venezuela. Llevaba consigo la identidad cultural latina en su diversidad y riqueza. Para el público no hispánico, sus presentaciones frecuentemente constituían el primer contacto significativo con la expresividad cultural de América Latina. A través de la música, puedo hacer que las personas que nunca pisaron el Caribe sientan sus playas, sus calles, sus historias, afirmaba. El impacto de Oscar de León como inspiración para generaciones de músicos es incalculable. Desde jóvenes venezolanos que, como él, comenzaron con instrumentos improvisados en barrios humildes hasta estudiantes privilegiados en conservatorios de élite, su historia de determinación y talento sirve como un faro. Artistas consagrados como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y muchos otros citan a Oscar de León como una influencia crucial en su formación. Cuando escuché a Oscar por primera vez, me di cuenta de que era posible hacer música que fuera simultáneamente sofisticada y popular, que respetara las tradiciones y aún así sonara fresca y relevante. Comentó un premiado salsero de la nueva generación en un reciente documental sobre la historia del género. El legado cultural de Oscar de León, por lo tanto, no se limita a sus grabaciones o actuaciones. Se extiende a la manera en que los músicos y oyentes de todo el mundo perciben, valoran e interpretan la rica tradición musical latinoamericana. Su contribución es un testimonio vivo de la fuerza y relevancia continuas de esa expresión cultural en el escenario global. Y así llegamos al final de este paseo por la vida de Oscar de León, un hombre que nos mostró que detrás de cada estrella hay un ser humano con sus luchas, dolores y superaciones. La historia de León de la salsa nos enseña que incluso los artistas más grandes enfrentan desafíos que a menudo no vemos. Oscar transformó sus dificultades en música y, incluso en los momentos más difíciles, encontró fuerzas para regresar a los escenarios y seguir alegrando a millones de fanáticos en todo el mundo. Lo que más impresiona de la trayectoria de Oscar no son solo sus éxitos musicales, sino su fortaleza para superar tantos obstáculos. Las revelaciones sobre su vida personal, las traiciones que sufrió y las entrevistas polémicas nos muestran un lado más humano de un ícono que muchos solo ven como una leyenda de la música. Al final, Oscar de León es como todos nosotros, imperfecto, resistente y movido por pasiones. Su música sigue siendo su mayor legado, pero su historia de vida es igualmente poderosa.